¿Cómo reaccionarías si mañana te despertaras y en el cielo, arriba de Doral, hubiera una nave espacial llena de extraterrestres con la intención de destruirnos a la raza humana y llevarse todos los recursos naturales de la Tierra a su propio planeta? Esta situación es la misma en la que se encontró la raza humana en la película Independence Day, hecho en 1996. En esa película, vencer a los invasores extraterrestres parece ser una misión imposible, pero resulta ser posible cuando un grupo muy diverso de personas de todas partes del mundo se junta con ese fin. Las armas de los extraterrestres son mejores y más avanzadas que las armas de los seres humanos, pero aún así, el día de independencia de Estados Unidos, el 4 de julio, la raza humana destruye las naves extraterrestres y se salva de una catástrofe inimaginable. Es una de esas películas que te hace sentir muy bien. No sé si sabes de lo que hablo. Te hace sentir muy bien y te da ganas de hacer algo semejante. Pero lo interesante es que viene una catástrofe real. Y lo más interesante aún es que a ti y a mí se nos ha encomendado una misión así. Una misión posible. Yo recuerdo exactamente cuál fue el primer texto bíblico que mi profesor de prédica o de predicación me asignó para mi primer sermón. Yo estaba en mi primer año del seminario y tenía que redactar mi primer sermón y me asignó este texto. Si usted escuchó bien la primera lectura de hoy, reconocerá este texto que voy a leer, un texto de Joel, porque fue la base del primer sermón cristiano jamás predicado, un sermón predicado por Pedro en el día de Pentecostés. El profeta Joel, 800 años antes de Cristo, habla de la catástrofe que viene. Y leemos: En el cielo, en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. ¿A qué catástrofe se refiere? Al último día, al día del Señor. Será un día espantoso, cuando el glorioso Jesús volverá a destruir el mundo con fuego y poner en marcha un juicio que tocará a todos los seres humanos. Es un día grande y terrible porque muchas personas serán sentenciadas a cadena perpetua en el infierno, arrojados de la presencia del Señor para siempre. Pero nosotros, los que creemos en Jesús, sabemos que sobreviviremos a aquel día. Sabemos que el veredicto del juez en nuestro caso será no culpable. Y no sobreviviremos a causa de nuestro buen comportamiento o porque seamos superiores a otros seres humanos. Más bien, sobreviviremos por una sola razón. Y hoy escuchamos esta sola razón en el versículo 32. Joel dice: y todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida. Porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá escapatoria, como lo ha dicho el Señor. Y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. Sobrevivir el último día y el juicio son una misión imposible para los seres humanos solos, a causa de nuestro pecado, porque ese pecado nos hace indignos de estar en la presencia de Dios. Sin embargo, ahora sobrevivir ese día es una misión posible solamente a causa de la misión de Jesús, el Hijo de Dios. Él completó esa misión en Jerusalén, cuando fue juzgado culpable de nuestro pecado por su Padre, sentenciado y castigado con la tormenta del infierno por cada persona. Dios nos llamó a nosotros mediante su Espíritu a creer que por medio de este Jesús, Él quiere darnos un regalo gratuito, perdón para toda nuestra desobediencia y amnistía eterna, el cielo en lugar del infierno. Invocar el nombre del Señor es estar seguro de que a causa de la vida y muerte de Jesús, ahora tengo un Dios aplacado y amistoso. Tener esta fe es la única manera de sobrevivir el juicio final y obtener el paraíso que Dios tiene preparado para todos los que creen. Ahora el Señor tiene otra misión posible para nosotros.
Sabemos que el día del juicio viene y sabemos que hay muchísimas personas en el mundo que no tienen esta fe en Jesús. ¿Cuál es entonces nuestra misión como la iglesia, los supervivientes? Nuestra misión es ayudar a otros a sobrevivir la catástrofe que viene. Leemos en Romanos 10 algunas palabras de San Pablo. Él dice, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Está citando a este texto de Joel. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito. Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. La misión de nosotros, los supervivientes, o sea, la iglesia, es llevarle a los que no creen la buena noticia de supervivencia mediante la fe en Cristo. Y en el día de Pentecostés, el Señor adiestró a su iglesia de todos los tiempos para hacer esto, como profetizó Joel. En el versículo 28 dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. Un profeta es una persona que recibe un mensaje de Dios y lo comunica a la gente. En el Antiguo Testamento, Dios revelaba mensajes a los profetas mediante sueños y visiones, y los profetas llevaban esos mensajes a Israel. Aquí Joel menciona la profecía, las visiones y los sueños para simbolizar lo que el Espíritu Santo haría para capacitar a los cristianos para llevar el evangelio de supervivencia al mundo. Jesús ascendió al cielo, pero dejó su Espíritu entre nosotros para que podamos llevar este mensaje a los que no creen. En el Antiguo Testamento, el Señor dio estos dones a un grupo selecto de personas dentro de la nación de Israel, pero no a todos los israelitas, mucho menos a los gentiles. Pero ahora, según Joel, en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo es derramado sobre todos los creyentes, sin distinción de edad, sexo, raza, nacionalidad o estrato social. Todos los creyentes recibimos al Espíritu Santo cuando fuimos bautizados, tal como Pedro le dijo a la gente en el día de Pentecostés. Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Tener el Espíritu Santo de Dios dentro de ti es un don extraordinario, como dijo Martín Lutero. Él dijo esto: ¿qué son todos los otros dones en conjunto en comparación con este don? Que el Espíritu de Dios mismo, el Dios eterno, descienda a nuestros corazones, sí, a nuestros cuerpos, y habite en nosotros, gobierne, oriente y nos guíe. Por lo tanto, ahora, con respecto a este pasaje del profeta, profetizar, visiones, sueños, son una sola cosa, a saber, el conocimiento de Dios a través de Cristo, que el Espíritu Santo enciende y hace arder a través de la palabra del Evangelio. Creo que una de las cosas que motivó a los seres humanos que pelearon contra los extraterrestres en la película Independence Day fue el hecho de que estaban peleando por su propio planeta, su hogar. Hermanos, en el sentido espiritual, este planeta ha sido secuestrado por Satanás. Pero ¿a quién realmente pertenece? A nuestro Padre Celestial y a nosotros, porque somos sus hijos. Dios quiere que este mundo se use para su gloria y que sus habitantes lo conozcan a Él y vivan bajo Él en su reino de gracia, la iglesia. Nuestra misión posible es volver a tomar este mundo para Dios al compartir su palabra de vida con más personas. No con espadas de acero, sino con la espada del Espíritu. No con armas avanzadas, sino con el arma más antigua de todas, la palabra de Dios. Por eso Jesús, el Señor de la Iglesia, nos ha adiestrado a todos mediante su Espíritu, para que todos contribuyamos a este esfuerzo. Sin embargo, siempre hay estorbos.
A veces es difícil convencer a los cristianos de la necesidad de recibir del Espíritu, mucho menos usar los dones que el Espíritu da para extender su reino. Lo más mínimo que un creyente hará en este mundo es sentarse a los pies de Jesús con otros cristianos cada semana para recibir la palabra de Dios, que lo salvó, lo alimenta y edifica. Porque la obra del Espíritu está ligado a la palabra de Dios y a los sacramentos. Pero muchos cristianos ni siquiera hacen esto, o no lo hacen con mucha frecuencia. Toman por sentado el don precioso del Espíritu que tienen y menosprecian la palabra de Dios. Y su fe se va marchitando y así ponen en peligro su propia salvación. ¿Cómo podemos estar listos para ayudar a otros a sobrevivir el día del Señor si nosotros mismos estamos retrocediendo en nuestra relación con el Señor? Por otro lado, hay cristianos que aprovechan oportunidades para adorar, estudiar y crecer con otros cristianos, pero están tan enfocados en su propia vida espiritual que pierden su deseo de llevar la palabra a otras personas. Hay personas también que están contentos con su congregación tal como es y no desean que muchas otras personas lleguen, porque para ellos la iglesia ha llegado a ser como un club para personas santificadas. O hay cristianos que desean que la congregación crezca y que más personas lleguen a creer en Jesús, pero creen equivocadamente que es el trabajo solo del pastor o creen que no pueden hacer nada. Este pastor te confiesa que es tímido y que le cuesta hablar con las personas. Y por eso a veces es difícil para mí compartir la palabra de Dios. Yo creo que hay muchos obstáculos dentro de nosotros y fuera de nosotros. Pero el Espíritu Santo es para nosotros y también para otros. En el día de Pentecostés, los discípulos no solo recibieron al Espíritu Santo, lo compartieron con la muchedumbre que Jesús había puesto delante de ellos. Hermanos, la misma palabra de Joel debe ser nuestra confianza cuando Él dice: todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. La gracia de Dios nos renueva cada día al asegurarnos que nuestros pecados ya no estorban nuestro camino al cielo, que hay poder para quitar los estorbos pecaminosos de nuestras vidas y que el Señor Jesús, que desea que todos los seres humanos se salven del juicio de Dios, nos acompaña. Aún en un año tan extraño como este, Jesús nos asegura que su Espíritu está obrando entre nosotros y por medio de nosotros, aún en línea. A pesar de que hemos podido ofrecer solamente servicios en línea por 2 meses, el número de personas que los ve ha incrementado muchísimo. Ayer yo estaba en nuestra página de YouTube y noté que en algunos casos casi 500 personas han visto nuestros videos. Para mí es una victoria. Pero no podemos relajarnos, sino que necesitamos trabajar juntos. Puedes ponerte tú como voluntario para hacer por lo menos una cosa en la iglesia, para ayudar con nuestro ministerio público. Hoy en día hay mucho más que un cristiano puede hacer para compartir su fe que nunca antes. ¿Qué puedes hacer? Cosas como suscribirte a nuestro canal de YouTube, seguirnos en Facebook o en Instagram, ponerles un me gusta a nuestros mensajes y aún más importante, compartirlos con otras personas. Invitar a sus amigos a nuestros eventos sociales o talleres espirituales. Invitar a sus amigos a los servicios en vivo cuando vuelvan a arrancar y mucho más. Estos son solo algunos ejemplos de cómo podemos domar la tecnología corriente para usarlo para el reino de Dios. Y muchas de estas cosas las podemos hacer desde la sala de la casa. Esta pandemia que estamos viviendo y las muchas otras catástrofes que hemos visto recientemente deben hacernos recordar que Jesús viene. Esta misma semana en Minneapolis y otras ciudades hemos visto sangre, fuego y columnas de humo, además de las noticias de guerras y conflictos alrededor del mundo. Nadie puede predecir cuándo retornará Jesús, porque Él dijo que llegaría como un ladrón en la noche. Sin embargo, Jesús
nos dijo que estas cosas que vemos son señales para que no olvidemos de que este mundo algún día llegará a su fin. Y cuando eso suceda, será demasiado tarde para muchos. Teniendo en cuenta la misericordia que nosotros hemos recibido abundantemente del Señor, que este sea un año de renovación entre nosotros mediante el Espíritu Santo. Que sea un año en el que crezcamos mucho en la fe mediante la palabra del Señor y un año en que realmente busquemos oportunidades para compartir nuestra fe y mejorar el ministerio de Divine Savior Church. Porque mañana al despertarte no vas a ver una nave extraterrestre en el cielo listo para destruir el mundo. Pero podrías ver a Jesús en el cielo, volviendo para el juicio. Tú sobrevivirás por la fe en Él que tienes, que es don del Espíritu Santo. Pero ¿qué tal los demás? Jesús fundó su iglesia para que fuera un faro, iluminando al mundo con su palabra. Ahora es cuando el mundo necesita aprender de Jesús, para que sobrevivan el día del Señor. Ahora es cuando Jesús quiere que llevemos a cabo la misión posible que Él nos ha dado, la misión de ayudar a otros a sobrevivir el día del Señor. Que lo hagamos con entusiasmo, con la ayuda de su Espíritu. Amén.